La frescura del café y el servicio que te gusta, preparado por manos mexicanas. Con calidad de exportación. Presentado por Vida Café, el café de tu vida. Feria Nacional de Zacatecas 2019. Amigos de Triple R, amigos de Chicago que nos escuchan por la SPR, hoy platicamos con una invitada de lujo, Claudia Edith Anaya Mota, senadora de la República, y si el PRI hace las cosas con inteligencia y como Dios manda, será candidata a la gubernatura de Zacatecas en el 2021. ¿Por qué no le parece, senadora? Bienvenida. Muchas gracias, don Paco. Que ya es tiempo que nos gobierne otra mujer. Bueno, sí, eso sí, pero no sabemos cuál mujer, habrá que ver. Yo estoy cierta No también. vaya a ser Soledad. No sé, puede ser cualquiera. Hay muchos perfiles muy buenos de mujeres y de hombres, sí, de mujeres, que están preparados para la gobernatura, y entonces hay que dar oportunidad a todos los géneros y sobre todo a las capacidades para que nos gobiernen. Pero sí es tiempo que nos gobierne otra mujer. Usted estuvo cerca del gobierno de Amalia. ¿Qué gobierno fue mejor? ¿Ricardo, Miguel, Amalia o de Alejandro Tello? Yo he trabajado con los 4 gobernadores, con Ricardo, con Amalia, con Miguel y con Alejandro. De forma directa con Ricardo y con Amalia, como parte de su gabinete. De forma indirecta como legisladora, coadyuvante y aliada solidaria siempre de Zacatecas con Miguel y con Alejandro. Creo que los 4 tienen estilos distintos, personalidades distintas, pero también creo que los 4 le han puesto todo de su parte para gobernar de buena manera Zacatecas. A su estilo cada quien, pero sí han hecho sus máximos esfuerzos en capacidades cada uno de ellos. ¿A usted le gustaría gobernar Zacatecas? Yo creo que para todo político es un honor el poder desde el Ejecutivo ayudar a tu estado, porque desde el Ejecutivo se toman tal vez las grandes decisiones de impacto. Entonces creo que sí sería honroso, pero son muchas las circunstancias que se tienen que prever para tomar ese tipo de decisiones. Yo creo que no es un tema de calenturas personales, es un tema de proyecto y es un tema de colectivos también, es un tema ciudadano principalmente. El respaldo social es lo primero que se tiene que tomar a consideración para tomar una decisión de esta naturaleza. Sí, y ahora las condiciones, pues por lo menos para su partido, se ven muy difíciles, ¿no? Hoy estaba viendo una encuesta de México Elige, 40% tiene de preferencia Morena, 29% el PAN, 9% el PRI. Y además de que esa preferencia electoral pues se ha complicado para el PRI, pues le tocaría gobernar con un gobierno de la República de otro partido, y se me hace que está muy complicado el gobierno que está haciendo el presidente López Obrador. Sí, esta es una encuesta nacional, no refleja los datos de Zacatecas, es una encuesta de todo el país y efectivamente el PRI en algunos estados está muy fortalecido, en otros estados está muy debilitado, y bueno, esto nos da estas numerales que usted nos enmarca, pero efectivamente yo creo que en general la gente está decepcionada de los partidos. Hace poco estuve como invitada en las elecciones de Aguascalientes, hubo renovación a las presidencias municipales, hubo un 40% de participación de la lista nominal del padrón. En general, había municipios en los que habían votado menos. En estas últimas elecciones, en estas ¿verdad? últimas. Y que incluyeron 3 gobernadores. Exacto, pero yo estuve 40% de participación en general, global, Aguascalientes. Ganaron por allá casi la mayoría el PAN, el PRI quedó con un municipio, San Francisco, Morena quedó con 1 asientos, y el Verde con 2, Nueva Alianza con 1, es decir, hubo pluralidad política, pero la gente en sí muy enfocada en
el candidato más que en el partido, fue lo que yo alcancé a sentir, y decepcionada de todos los partidos. Pues eso se vio con la participación que acudió a las urnas. Entonces, en el resto de los estados, en cada uno se vivió una condición distinta. En el caso de la elección extraordinaria de Puebla, en el caso ya de tanto tiempo con un mismo partido en Baja California, en fin, fueron condiciones distintas. En Durango le fue bastante bien. En Durango al PRI le fue bastante bien, por eso le digo que depende mucho de los candidatos, depende de mucho de las regiones donde nos encontremos, de ahí tiene que ver mucho el voto que reciba determinado partido, con el candidato, el proyecto y sin duda la base social. Entonces por eso le digo que no, esos números nacionales no tienen que ver directamente con lo de Zacatecas, aunque claro habrá que hacer una revisión muy puntual de lo que pasa en Zacatecas. Y sí, efectivamente, yo creo que el gobernar un estado y un municipio con gobiernos distintos en otros niveles es también positivo. La alternancia y el equilibrio y la pluralidad es positiva para que pueda también haber mayor nivel de exigencia. Cuando todo es de un mismo color, se pierde y se desdibuja también esa exigencia que debe de existir para que las cosas se hagan. Pues estuvimos en el mismo color en el gobierno anterior y no nos fue muy bien con Enrique Peña Nieto. Le digo que se pierden, se desdibuja, porque se pierde esa capacidad de exigir, porque como es de los tuyos, entonces en ese sentido dejas pasar muchas cosas, porque eres parte del gobierno. Esa es la diferencia cuando eres parte de un proyecto político y cuando eres oposición. La oposición tiene un papel fundamental, que es el papel de ser más analítico, de estar previendo los posibles riesgos, de estar señalando dónde pueden estar los posibles errores, de estar señalando las omisiones, porque se entiende que existe un grupo o un bloque que está casi a ciegas respaldando lo que proponga el Ejecutivo Federal o su Ejecutivo en el Estado o su Ejecutivo en el municipio. Sí, Miguel Alonso no podía llegar a Los Pinos a levantar la voz, porque lo aplacaban su amigo, el presidente, y era de su partido, tenía que ser muy disciplinado. En cambio a otros, como el gobernador de Michoacán, le fue bien con Enrique Peña, aunque ahora esté muy mal calificado, le fue bien a Silvano Aureoles. Aquí en Zacatecas, ¿cómo ve al PRI? Yo lo veo unido y lo veo trabajando con fortaleza. Veo a los partidos haciendo cada quien su esfuerzo de presentar y consolidar sus plataformas, de hacer el trabajo en sus ayuntamientos. Yo trabajo con todos los presidentes municipales, lo hice cuando fui diputada federal, que es un tema mucho más directo y más palpable, porque cuando eres diputado federal puedes gestionar recursos de manera directa, ya como senador no, pero sigo igualmente yendo con ellos, ayudándoles en las gestiones que puedo, en los trámites que puedo, con todos los presidentes municipales, independientemente del color que sean. Estuve la semana pasada con José Luis Figueroa en Loreto, estuve el viernes de la semana pasada con Alan Murillo en Sombrerete. Entonces no importa de qué color sean, siempre hay que tener la disposición y la voluntad de trabajar, porque al final cada uno de ellos son Zacatecas. ¿Usted ve posible una alianza en el 21 con el PAN, con el PRD, con Movimiento Ciudadano para enfrentar a Morena? Yo creo que es posible, es cosa de platicar las plataformas políticas que traigan los diferentes partidos, la visión de gobierno que traigan, si un gobierno de coalición, no solamente una alianza electoral. Hay muchas cosas que se tienen que platicar con los partidos y principalmente con la ciudadanía. ¿Qué quiere la ciudadanía? ¿Qué espera la ciudadanía de sus representantes populares? ¿En qué les hemos fallado? ¿Cuáles son las principales decepciones en el poder legislativo, en el poder judicial, en el poder ejecutivo? ¿Por qué la gente ya no cree en la política? ¿Por qué la gente ya no cree en los políticos? ¿Por qué la gente ya no cree en los partidos? Sin duda hemos tenido errores y eso es lo que tenemos que platicar primero que nada con la gente. ¿Y cómo la trata la Cuarta Transformación en el Senado, donde hay que negociar con los legisladores de Morena que lidera su paisano, el doctor Ricardo Monreal? ¿Cómo la tratan en el Senado? Bien, yo me llevo bien con todos los senadores de todos los partidos políticos. Trabajo mucho en las mesas de negociación, estoy en comisiones muy importantes de dictaminación. Casi en mis comisiones se han llevado
las dictaminaciones de las reformas más importantes que se han hecho. Entonces, en ese sentido, yo he sido aliada para que las cosas se hagan de una mejor manera, y aún así te equivocas. He acompañado muchas de las reformas y aún así te equivocas. Yo acompañé las reformas y estuve participando en las dictaminaciones de las leyes secundarias de la Guardia Nacional, y ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene impugnados en la Corte bajo controversia constitucional varios de los artículos. Entonces, por eso digo que la oposición tiene que ser muy crítica y tiene que ser muy analítica para evitar errores, y aún cuando lo eres y participas para que las cosas salgan de la mejor manera posible, hay errores, y por eso me refiero a que qué bueno que hay equilibrios y que hay contrapesos, porque si no estuviera ahora la Comisión Nacional de los Derechos Humanos imponiendo esta controversia constitucional, pues entonces llevaríamos a la Guardia Nacional a cometer atropellos contra los ciudadanos. Por eso es fundamental que existan distintas voces que vean desde todos los puntos de vista el trabajo que se está haciendo en el Ejecutivo, en el Legislativo y el Judicial. Entonces yo me llevo bien con ellos, trato de construir, también cuando no estoy de acuerdo en una de las posturas lo expreso, y lo expreso firme y lo expreso claro, y creo que en algunas de mis posiciones en tribuna he sido dura, pero también bajándome platico con ellos en corto, hablamos del por qué no los podemos acompañar en determinadas leyes, de por qué en otras sí, y ahí vamos construyendo, pero hay buen trato. Más productores agrícolas, contamos con créditos para crecer el campo. Nos enorgullece ser uno de los estados con mayor producción de ajo y carne caprina. Estamos cumpliendo. Estado de Zacatecas. En la política se trata de construir, no de destruir. En el Senado y en general en el Congreso de la Unión se legisla para México. Me refiero a las fracciones mayoritarias de Morena. ¿Legislan para México, para los mexicanos, o para López Obrador? Para los propósitos del presidente. Yo en algunas ocasiones los he visto siguiendo una línea más que ser razonables o analíticos, ¿no? La ley de austeridad es una ley ejemplo, porque esa ley se va a ir a controversia a la Corte y seguramente que en varios de los artículos van a resultar inconstitucionales. Igual la ley de remuneraciones. La que contempla los 10 años. La que contempla 10 años después de inhabilitación. Es un exceso que contraviene el artículo 5º constitucional. Pero así lo quiere el presidente. Así lo quiere el presidente, y se los explicamos, e incluso yo lo platicaba. A ver, la secretaria del Trabajo, que es una mujer tan joven, ella que regula todas las empresas, saliendo del gabinete, ¿no va a poder trabajar en nada en 10 años? Es un exceso. Y se los dices, y les dices, es por su bien, es por el bien del propio gabinete. Bueno, yo entiendo que hay gente en el gabinete que después de trabajar en gobierno no creo que esté pensando en la iniciativa privada. El caso de Jiménez Espriu, que tiene 81 años, no creo que esté pensando que después del gabinete va a incorporarse en alguna actividad privada. Yo creo que ya pensará en alguna actividad de jubilación. Pero hay también gente en el gabinete que está en edad productiva cuando termine el sexenio y que necesitarán incorporarse en alguna actividad. Entonces hay que pensar también, y por eso le causa daño y deterioro a la profesionalización del servicio público, porque mucha gente dice, oye, yo mejor aquí no quiero trabajar, porque ¿qué va a pasar con mi profesionalización, con mi experiencia, con mi expertise, si me están bajando los sueldos, si me están quitando prestaciones, y si qué va a pasar conmigo cuando termine este periodo gubernamental? Entonces estaba yo revisando una nota en la mañana de que ha habido una cantidad en 7 meses exorbitante de renuncias de secretarios, subsecretarios y directores de la 4T, ¿no? La subsecretaria de Seguridad, Bucarín, renunció muy pronto. Vimos el caso de Germán Martínez, que se fue del IMSS, el de migración. Por una cosa o por otra ha habido mucha rotación en 7 meses de gabinete. Creo que el presidente ha tenido complicaciones ahí para articular y consolidar su gabinete, y necesitamos un gabinete sólido que acompañe al presidente. El presidente necesita mucha asesoría, respaldo, acompañamiento. No puede él hacerlo todo solo, y no puede él estar ideando todos los días cosas que no tienen un sustento o un respaldo del experto en el ramo. Por eso me parece fundamental ese acompañamiento. Y ya ve que dice, las cosas se calientan, dice López Obrador, las cosas se calientan, pero como dicen en mi tierra, se van a poner mejor cuando se pongan peor. O sea que el Congreso entiende que muchas de las propuestas del presidente están alocadas, están poco serias,
pero las apoyan, como lo de los 10 años. La oposición en el Senado ha hecho un frente firme y creo que le ha ido bien. En la Cámara de Diputados no tanto. Porque ya no se puede, la Cámara de Diputados es mayoría absoluta, entonces ya no hay, o sea, sí hay una oposición en cuanto a la voz, pero ya es imposible para la oposición en diputados de tener una ley secundaria, ya ni digamos, una ley constitucional tampoco, una reforma constitucional tampoco. Acá en senadores estamos a 14 y ya nos acaban de mover a una senadora que era del PRD de acá de San Luis Potosí, se acaba de cambiar al Verde, porque el Verde está votando en bloque con Morena. Entonces cada vez se habla mucho de que Juan Cepeda pronto se reincorpora al Senado, pero que se sale de la bancada del PRD y posiblemente se vaya a otra bancada que sea de las que están votando en bloque con Morena, que es PT. PES, Verde, en algunos casos MC, no en todos, depende mucho del tema, pero estamos a 14, 13, 12, la oposición se va desdibujando, se está desarticulando y eso pondría en severo riesgo al país, porque no tendríamos un real contrapeso, no tendríamos a alguien que se dedique a no solamente a advertir, sino a posiblemente frenar equivocaciones que pueden ser garrafales para la población. Y aún teniendo ese equilibrio mínimo en el Senado, pues el presidente sigue tomando decisiones que son de miedo para los ciudadanos. ¿Cómo le podemos hacer para que no nos avasalle totalmente la cuarta transformación? Pues siendo una ciudadanía exigente. Y una ciudadanía exigente es aquella no solo que coloca autoridades, sino que está al pendiente y dándole seguimiento al trabajo de sus autoridades. ¿Cuánta gente me visita a mí en mi oficina de atención ciudadana para darle seguimiento a la agenda legislativa? Muy poca o nadie. ¿Cuánta gente va y le exige a sus diputados que no voten para que nos quiten? Dando un ejemplo, el tema del fondo minero en Zacatecas. Es un tema que está modificado desde la ley de ingresos, haciendo una modificación a la ley de derechos, pero la ley de derechos todavía de fondo no se modifica. Quiere decir que es un tema que tendremos a discusión en este próximo periodo donde se habla del paquete económico. Ya alguien de la ciudadanía, ya los presidentes municipales fueron a hablar con todos los diputados zacatecanos para decirles la importancia de que Zacatecas conserve el fondo minero. Es haciendo la ley de ingresos de la Federación y la ley de derechos que pasa por ambas cámaras. Ya los ciudadanos, los presidentes municipales, las cámaras empresariales hablaron con sus senadores para pedirnos que estemos pendientes de que no se modifique la ley de derechos y que nos sigan llegando esos aproximadamente 700 millones de pesos que tiene el fondo minero. No, lo cierto es que no, que la gente se queda sentada como viendo pasar cómo se va quitando este recurso que llega a Zacatecas por una o por otra. Haber aprobado esa disminución en el presupuesto del 3x1 me parece una cosa terrible. Creo que los diputados no están entrando en conciencia de lo que significan sus votos y de lo que significa traer el presupuesto para Zacatecas. Entonces yo creo que tenemos que entrar como ciudadanos en una posición mucho más dinámica de participación de lo que es ejercer nuestra ciudadanía, siendo exigentes con nuestros representantes populares, diputados y senadores. Y yo creo que también los gobernadores tienen que ser más exigentes con el presidente, tienen que, agrupados en la Conagua o en forma individual, pues decirle al presidente, hablarle de derecho, no me estés agandallando mis recursos, no me estés despojando, no me estés mordiendo mi soberanía. Pero creo que los gobernadores, incluyendo al gobernador Tello, no han tenido mucha energía para enfrentarse al presidente. Uno puede entender a los gobernadores poniéndose en su posición. Los gobernadores tienen que cuidar la gobernabilidad de su estado y muchas veces la gobernabilidad depende del presupuesto. ¿Por qué? Porque pues es tu nómina. Si no te llega la nómina de los maestros, vas a generar un conflicto y vas a generar ingobernabilidad. Bueno, entonces, ¿para qué sirven los senadores? Los senadores están para hablar también de la estabilidad de Zacatecas. Por eso es que es importante que nosotros ahora que somos 5, fuimos 6 en su momento, claro, Rocío Nale electa por Veracruz, pero considerando la zacatecana fuimos en su momento 6, ahora somos 5, Ricardo Monreal, Giovanna Bañuelos, Pepe Narro, Soledad Luébano, su servidora. Somos 5 senadores que estamos ahí para hablar por Zacatecas y que nuestra prioridad, antes de cualquier cosa,
antes de que con nuestras bancadas, antes de que con nuestros partidos, nuestra prioridad debe de ser la estabilidad de nuestro estado. Entonces, en ese sentido, también hay que respaldar al gobernador, independientemente del partido de que seamos, ¿eh? Y lo digo porque yo alguna vez me tocó ser diputada federal de oposición y nunca, y lo puede decir Miguel, jamás escatimé traer a Zacatecas recursos, bloquearle algo, por el contrario, siempre trabajamos en equipo para Zacatecas y eso debe de ser lo fundamental cuando estás en México. Por eso también les digo que los senadores tenemos ese papel de ayudar al gobernador a que no se destabilice y nuestro estado. ¿no? Estamos para respaldarlo y estamos para hacer equipo con él. Yo creo que no es también momento de estar pensando en el 21, es momento de ayudar y fortalecer para que Alejandro Tello haga un buen gobierno, haga un cierre magnífico de gobierno, porque si le va bien a él, le va bien a Zacatecas, estamos para ayudarle. Porque sí, hay que respaldarlo porque no es posible que venga el presidente y abucheen al gobernador. En ese evento de Pinos estuvo bastante equilibrada la cosa. Creo que ha sido una mala estrategia de Morena estar organizando estos eventos para el presidente en esa sintonía, porque nadie se ve bien, nadie luce en ese evento. Lo único que causa es deterioro político y causa lo que yo estoy diciendo, ese desencanto en tus autoridades. Ese no te quiero, no te creo, ya no creo en la política, pero la política y el gobierno tienen que existir. Entonces, lo que nos conviene a todos es fortalecer a nuestras autoridades y a nuestros políticos y no estar tratando de meternos el pie, no estar tratando de que caiga uno, de que se vea mal uno, de que caiga el otro, porque eso no le ayuda a Zacatecas, y Zacatecas somos todos los que vivimos en él. Y hay que perderle el miedo, aunque dice López Obrador que la venganza no es lo suyo, pues sí toma represalias, y ya lo ve en la Guardia Nacional, en la Policía Federal. Ya muchos de los que se manifestaron ya van para afuera. Entonces yo creo que como Estado hay que perderle miedo al presidente López Obrador. No, y que además lo saben los de la Policía Federal, ellos tienen instrumentos judiciales para blindarse y para cuidarse, porque además recordemos, la Guardia Nacional, por lo menos en ley, es un cuerpo policial nacional de carácter civil, no militar, como lo están implementando. Entonces, en realidad, desgarriate que se está dando no se daría si se estuviera implementando la ley como debe de ser, con una característica civil y no militar. Los policías federales lo que están diciendo, me estás poniendo de mandos regionales en cada una de las regiones a militares. Entonces, eso también la ley no lo tiene considerado de esa manera. El presidente después se queja de que hay muchos amparos, que hay amparos sobre Texcoco, que hay amparos sobre Santa Lucía, que hay amparos sobre Dos Bocas. Sí, efectivamente los hay, pero es porque no están los impactos ambientales, porque no están los proyectos estructurales. Entonces el gobierno tiene que poner el ejemplo del bien hacer las cosas para que después no se les vengan los amparos y puedan ellos también transitar con gobernabilidad. Senadora, muchas gracias por su conversación. Muchas gracias a usted, don Paco, por la invitación y siempre a sus órdenes.